Bueno, pues buenos días. Continuamos con la actividad legislativa de esta Asamblea después de un primer periodo de sesiones en el que se aprobaron 7 nuevas leyes o modificaciones legislativas. Terminaremos el mes de abril con 2 nuevas leyes aprobadas. En primer lugar, la Ley de Economía Circular, que irá ya este jueves al Pleno de la Asamblea, una iniciativa que incentiva un modelo económico que genera nuevas oportunidades para nuestras empresas y nuestros municipios, una norma que impulsa, una norma que no añade ninguna tasa, ningún impuesto, una norma que no añade burocracia, sino que la retira y que favorece pues esa utilización más eficiente de los recursos, extender la vida útil de los productos, reducir la generación de residuos, para así contribuir a un crecimiento mejor de la economía, a la creación de empleo y, por supuesto, a la preservación de la naturaleza. Por otra parte, también en el mes de abril aprobaremos la Ley de Regulación de Distinciones Honoríficas de la Comunidad de Madrid, que viene a simplificar y ordenar los reconocimientos que da la Comunidad de Madrid, que se quedará, como saben, en 3 distinciones: la medalla de oro, la medalla internacional y la Gran Cruz de la Orden del 2 de Mayo. Estas dos leyes se aprobarán en este mes. Y por otra parte, este jueves traemos también una iniciativa para instar al Gobierno central a que impulse la redacción del proyecto para poner en marcha el eje Madrid-Burgos ferroviario, para que la actividad comercial, industrial y turística pues pueda seguir por este eje y que, por supuesto, lo ponga al servicio, al tráfico, en el menor tiempo posible. Estas son las iniciativas que llevamos y, por otra parte, hay que recordar que hoy la presidenta de la Comunidad de Madrid está en el Senado, en la Comisión de Comunidades Autónomas, defendiendo nuestro marco constitucional, defendiendo la igualdad de todos los madrileños, de todos los españoles ante la ley, frente a quienes quieren romperlo, quienes tienen la intención de romper ese marco constitucional con la complicidad del Gobierno. El señor Lobato, portavoz aquí del PSOE, acude al Senado, sin embargo, a ser cómplice de un Sánchez que quiere rendir la Constitución ante los separatistas para permanecer un poquito más en el poder. Esa es la diferencia de los líderes madrileños, y yo creo que se ve el resultado en la opinión de los propios madrileños cuando vemos las encuestas y cómo perciben que está haciendo cada uno su labor. Uno está defendiendo a los madrileños, como es el caso de la señora presidenta Díaz Ayuso, y otro está siendo la muleta en la que se apoya Sánchez para intentar frenar esa defensa del marco constitucional y de la igualdad de todos. Y estoy a su disposición. Bueno, me peleo. Sí, buenos días. Quería ir al caso de la señora Monasterio. Se aplazó para el próximo miércoles la petición de sanción de la instructora. Me gustaría saber si ustedes qué opinan sobre esta sanción. Y después también la señora Monasterio, en este caso el grupo Vox, habían presentado como otro posible caso de voto alterado lo ocurrido en un pleno de septiembre con el consejero de digitalización, con el señor López Valverde. Me gustaría saber qué calificación dan ustedes a esos hechos. Gracias. Bueno, pues en primer lugar, sobre el caso de la señora Monasterio, yo creo que la señora Monasterio lleva suficiente tiempo en esta asamblea, lleva ya 5 años para saber cómo funciona, para saber cómo funcionan los paneles y para saber que el panel electrónico de votación no tiene ningún botón de apagado. Así que la idea de decir que intentaba apagar su escaño pues es un poco extravagante, la verdad. Se ha hecho una propuesta de sanción ante un voto fraudulento que ha derivado en una propuesta, que es una sanción mínima y que la mesa tendrá que decidir. Desde luego, lo que no es comparable es ese caso que mencionan. Entiendo que para intentar equilibrar un poco la balanza o que parezca que todo es igual, ¿no? En el caso que se refiere, es curioso porque era el primer pleno de esta legislatura en el que se utilizaba el sistema electrónico de votación. Los servicios de la Cámara habían hecho una asignación equivocada de los escaños y, por tanto, el consejero de digitalización no podía votar en su escaño porque no estaba habilitado. Eso se advirtió en el propio pleno. El presidente pidió conformidad para que se diera por bueno el voto en el escaño de al lado. No hubo un voto doble, sino que se votó en el escaño de al lado, que no debería haber habilitado, no debería estar habilitado, y se votó con normalidad. Es decir, es un error de los servicios de la Cámara que asignaron mal el escaño en el primer pleno y que en el momento el consejero de presidencia lo advirtió en el pleno, el presidente lo recogió esa advertencia y pidió conformidad al pleno para dar por bueno
para dar por buena esa votación. Y el Pleno, incluyendo la señora Monasterio, que estaba presente, pues dio por buena esa votación. Así que es una cuestión que se cerró sin ningún incidente y que desde luego no tiene nada que ver con el caso Monasterio. Yo he escuchado a la señora Monasterio decir que también se advirtió en su caso, y no es cierto. Lo que se advirtió en el caso de la señora Monasterio fue de haber marcado la presencia del señor Enríquez de Luna en el escaño contiguo a la señora Monasterio. Lo que no se advirtió es que la señora Monasterio iba a votar en su escaño y en el de al lado, con un evidente doble voto, que es por lo que se la sanciona. Buenos días, portavoz. Yo quería preguntarle, por un lado, por las palabras de Aragonés hoy en el Senado, que hablaba sobre esa inconstitucionalidad de la amnistía que habría dejado de ser y que piensa que va a pasar lo mismo con el referéndum, y luego por la citación del Supremo a Puigdemont para declarar por tsunami. Muchas gracias. Bueno, la constitucionalidad de la amnistía nunca ha dejado de serlo. Lo que ha dejado el PSOE es de considerarla para permanecer un poco más en el poder y seguir con ese proyecto de liquidación constitucional. La amnistía sigue siendo inconstitucional y desde luego lo es el referéndum. Lo que estamos seguros es que si el PSOE necesita de ese referéndum para poder seguir en el poder, pues lo van a defender con entusiasmo. Lo han negado muchas veces y esa es la mejor prueba de que cuando el PSOE niega algo es que va a ocurrir pronto. Yo he retado a los diputados en la Asamblea de Madrid del Partido Socialista a ver quién es el primero que defiende con fervor el referéndum, porque será señal de que obtengan un cargo en el gobierno de Sánchez, como ha ocurrido con los primeros que defendieron abiertamente la amnistía. Así que la amnistía no es constitucional, el referéndum no es constitucional por una sencilla razón, y es que la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, que es el artículo 2, y por tanto no hay ninguna posibilidad de que la Cataluña se pueda separar, se pueda partir, se pueda romper, desgajar esa parte de España, y por tanto preguntar sobre un hecho que es contrario al fundamento de la Constitución, pues carece sentido. Bueno, pues desde luego, Puigdemont, viaje al sur de Francia o viaje a Bruselas o viaje a donde le parezca, sigue siendo un prófugo de la justicia que no puede poner un pie en España porque sería detenido. De momento, y mientras sea así, pues los jueces pues deberán citarle a declarar por los casos en los que está involucrado, y si hay posibilidad de cogerle y hacerle rendir cuentas, que es por otra parte lo que el presidente Pedro Sánchez prometió en campaña electoral, pues tendrá que ser sometido a la justicia y ser juzgado y, en su caso, condenado por los hechos que haya cometido, claro. Nosotros, desde luego, lo que estamos dispuestos es a defender ese marco legal y a que cada uno se haga responsable de sus hechos. Sí, quería volver al caso del voto de la señora Monasterio y sus derivadas. Decía la propia señora Monasterio que, dadas las circunstancias, la del voto del consejero Valverde, ella reclama o espera la nulidad en su caso. ¿Está usted de acuerdo con esta apreciación de Monasterio? Bueno, la señora Monasterio, cuando fue advertida el 14 de septiembre en pleno de que había un problema con el panel de votación y que se iba a proceder de una manera concreta, la señora Monasterio, como el resto de la Cámara, aceptó que se diera por buena la votación que se celebró, que no hubo ninguna alteración y que fue un caso pues normal de ajuste de primer pleno en el que se utilizan unos servicios, y por tanto no hay ningún caso, y la señora Monasterio lo sabe. Yo no sé si el resto de los portavoces lo han mirado con detenimiento, pero desde luego la señora Monasterio, entiendo que antes de denunciarlo lo ha mirado bien, y si lo ha mirado bien, solo hay que leer el diario de sesiones de la Asamblea o ver el vídeo de la sesión que está colgado para ver que no tiene ningún caso. Buenos días, portavoz. Respecto a este último apartado, el tema de la votación doble de la señora Monasterio, no se ha registrado todavía ninguna petición, digamos, de investigación de esa otra votación que pone en cuestión Vox, que sería la del señor López Valverde. Me gustaría saber si su partido cierra la posibilidad de cualquier tipo de transacción, de archivar ese expediente a Monasterio a cambio, digamos, de no iniciar una petición, un expediente también sancionador al señor López Valverde. Y también le quería preguntar por esa petición que ha registrado Más Madrid de comparecencia de un directivo de Quirón Prevención, al que hoy una información periodística sitúa en el accionariado de una de las empresas que facilitó los negocios de la pareja de la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Pues sobre el voto, el expediente ya está instruido.
ya se ha hecho una propuesta de sanción y el miércoles entiendo que la mesa resolverá. El otro asunto que plantea Vox es que no hay caso. Como digo, repasando el vídeo de la sesión, repasando el diario de sesiones, se ve que quedó resuelto en el momento. Fue una cuestión técnica, advertida y que además fruto de un error en los servicios de la Cámara que impedía a un diputado ejercer su derecho al voto. Como no podía ejercerlo en su escaño, se votó en el de al lado, que era el que estaba habilitado en su nombre. Y por tanto, no hay absolutamente ningún caso y no hay nada que debatir. Y sobre la petición de comparecencia, pues habrá que ver en qué términos se registra esa comparecencia y si la mesa la califica. Pero vamos, si lo que pretenden es traer aquí a un directivo de una empresa para fiscalizar su trabajo en una empresa, ya le digo que esa no es la labor de la Asamblea de Madrid, que no lo tiene permitido por el artículo 211 del reglamento y que por tanto no tendría sentido que fuera así. Los externos, los que no forman parte de la administración que se citan para esta asamblea, se hacen a efectos de asesoramiento a la Asamblea de Madrid, no para fiscalizar. El que tenga algún problema porque alguien haya cometido alguna irregularidad, pues debería acudir a los tribunales y no a esta Asamblea.